Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Johanna. No hicimos la pregunta, ¿quién viene hoy por primera vez? ¿Dos? ¿Alguien más? ¿No? ¿Tu nombre es? Melissa y Juan Manuel, bienvenidos. Bienvenidos. Listo, entonces, bueno, bienvenidos. ¿Ya habían venido a la iglesia los dos? ¿O ya habían ido a una iglesia cristiana? ¿Tú ya habías...? ¿No? Es tu primera vez en un grupo cristiano, ok. Pero tu prima te dijo, ¿qué es? ¿Sí? Ah, fue una apuesta. Ah, pero te va a convenir esa apuesta, muy bien. Bueno, pues, bueno, tú sí ya habías venido a la iglesia, ¿sí? Bueno, pues bienvenidos. ¿Tú ya habías venido? ¿Sí? Ok, bueno, perdóname, entonces no te había visto. Bueno, pues básicamente lo que hacemos acá es reunirnos para conocer más a Dios como jóvenes, compartir nuestras experiencias, nuestras debilidades, ¿sí? O sea, y crecer en ese aspecto como jóvenes, ustedes más que nosotros, pero bueno, aquí estamos para poder ayudarlos en lo que se puede, también aprender juntos con ustedes sobre la palabra, ¿listo? Hoy, como decían, vamos a empezar un nuevo libro que es una carta. ¿Quién se ha leído la carta primera de Juan? Muy bien. Muy bien que no todos, eso está muy bien. Como tarea les voy a poner que por favor es súper cortica, uno dura 20 minutos leyéndola, ¿sí? Si pueden leerla sería genial porque vamos a empezar a estudiarla, ¿listo? Entonces, chévere. Entonces, bueno, y vamos a empezar. Antes, bueno, esperen que llegó gente. Hola. Hola, ¿vienes por primera vez? ¿Cómo es tu nombre? Andrea, bienvenida, bienvenida. Muy bien. Bueno, bienvenida Andrea. ¿Ya habías venido a una iglesia cristiana o...? Gracias, toda ciega. Es que Andrea... Ya ahora sí las veo. No, mentiras. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar. Hoy por favor, vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan. ¿Listo? Está después de Segunda de Pedro, que está después de Hebreos, Efesios, Gálatas. Antes de Apocalipsis. ¿Listo? ¿Todos? Voy a ver, me voy a hacer aquí. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, antes todavía no vamos a leer. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción a este libro, ¿vale? Que es una carta muy corta, pero realmente habla de un tema muy bonito que nos va a servir y más para este fin de año, para vernos, va a pasar un tiempo, pues en diciembre no hay grupo, entonces seguramente nos va a dejar pensando para que el otro año vengamos para terminarla y para que podamos como reflexionar un poco y trabajar un poco el tema del cual vamos a hablar en la carta, que es Primera de Juan, evidencias y límites. ¿Listo? Vamos a ver eso que tiene que ver con nosotros. Entonces, vamos a hacer hoy una pequeña introducción acerca de esta carta. ¿Alguno sabe quién escribió este libro? Que me levante la mano. Si alguno sabe, el apóstol, levante la mano. Uno de los 12 discípulos de Jesús, llamado Juan. Muy bien, sí, lo escribió Juan. ¿Listo? ¿Alguno? Vamos a dar unos datos sobre Juan. Juan escribió en total 5 libros de la Biblia. ¿Saben cuáles libros escribió? Juan, el Evangelio de Juan. Muy bien. Sí, por favor, para que quede grabado. Sí, Juan, que se autodan la palabra, tenaz. El Evangelio, las 3 cartas y Apocalipsis. Listo, muy bien. Entonces, hoy vamos a aprender sobre esta carta, el mensaje que nos trae y unas cosas básicas es esa. Entonces, ¿ya vimos quién escribió esta carta? ¿Quién? El discípulo Juan. Todos. Bueno. Entonces, Juan también, aparte de esto, escribió otros 4 libros, que son las otras 2 cartas, el Evangelio de Juan y Apocalipsis. ¿Listo? Este libro fue escrito en el año 90 después de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que habían pasado unos 50 años desde que Jesús había muerto, ¿sí? Imagínense, tengan ahí más o menos esos datos porque son importantes. ¿Listo? Juan 21 del 20 al 24 nos dice que este discípulo era el que Jesús amaba. ¿Listo? ¿Sí? ¿No me creen? Vamos a buscar. Busquemos Juan 20, 21 al 20 al 24. Juan 21, 20 al 24.
¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿No los amaba a todos o qué? vamos a ver. ¿Por qué dice eso? Yo les digo, no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿sí? Lo dice la palabra. Juan 21, 20 al 24. Espérame. Lo va a leer aquí Andrés. Dice el discípulo amado. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, queda a ti, sígueme tú. Sí. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, queda a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan, porque sabemos que es Juan. Juan en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, Juan se refiere a él como el discípulo, ¿sí? Hay muchas partes, es que hay muchos versículos que encontré, pero en serio si ustedes leen el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan a veces dice el discípulo que estaba con Jesús, no dice el nombre, ¿sí? Pero aquí nos está diciendo este discípulo que escribe estas cosas, ¿sí? Este discípulo que él amaba es el que escribe estas cosas, ¿sí? Entonces, de ahí decimos, y el texto de la palabra que leímos dice el discípulo amado, ¿listo? Entonces de ahí les digo, no les estoy diciendo yo, dice la palabra, ¿cierto? Que Juan 21, el 20 al 24 nos dice que Juan era el discípulo que Jesús amaba, ¿cierto? Me parece muy chévere, la respuesta de Jesús fue dura, ¿no? Porque él le dice como algo y me parece importante porque así pensamos nosotros, ¿no? Fue lo que primero seguro pensó Hugo, él no nos amaba a todos. Jesús mismo respondió, ¿qué hay de ti? Yo hago lo que yo quiera, ¿sí? Entonces, obvio, Él nos ama a todos, pero yo no puedo estar mirando si ama más a mi hermano, si ama más al otro, ¿listo? Una pequeña reflexión que incluso la misma palabra nos acaba de dar, ¿listo? Entonces, chévere. Bueno, entonces, sí. Entonces, bueno, datos, vamos hasta ahora. Este libro lo escribió otros 4 libros, ¿sí? Y era el discípulo que Jesús amaba. Se escribió entre el año 90 después de Cristo. Tengan esos datos importantes. Fue apodado por Jesús junto con su hermano. Tenía un hermano que también era discípulo, se llamaba Zebedeo. Fue apodado hijos del trueno. Eso se les parecía, ¿no? Ricardo me decía, no, sí, lo de Thor. A Thor le dicen como el hijo del trueno, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se han visto? Bueno, pues Jesús mismo apodó a ellos hijos del trueno. Hoy tenemos muchos apodos, entonces, bueno, realmente yo nunca tuve un apodo, ¿sí? En mi colegio yo siempre temí por mis pecas, porque yo dije, no, me vayan a llamar sopa de lentejas, pecosa. Nunca me pasó a mí, nunca me pasó. Mi hermano también era pecoso. Bueno, ya se le quitaron, a mí no, y al sí, pobrecito, lo molestaban un montón. Pero me llamó la atención que hoy, pues ese apodo o ese sobrenombre que Jesús le puso a ellos, ¿no? Hijos del trueno. ¿Por qué creen que le puso ese sobrenombre? ¿Por el apellido? O sea, ¿cómo se apellidaba? ¿Cómo se...? ¿No? ¿Por qué creen? ¿Qué se les ocurre? La palabra original es Boanerges. No sé si se pronuncia así, allá me corregirán. Boanerges, que significa hijos del trueno, ¿sí? Y esto era porque Juan, y lo vamos a ver a lo largo de la carta, Juan tiene un carácter demasiado radical. O es blanco o es negro, ¿sí? Para él no hay gris, para él no hay colorcitos, para él no hay medios, no. Y él tenía como un carácter de ira, ¿sí? Vamos a Lucas 9:54, por favor. Lucas 9:49, ahí antecitos, perdón. Lucas 9:49. Y si alguien allá atrás me ayuda, por fin a leer. Ah, bueno, aquí Juanes va a leer. Ya, ganaron. Lucas 9:49. ¿Qué dice? Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros.
Él lee el 54 más adelante. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Esos pensamientos de Juan, ¿no? Juan, Señor, yo vi a aquellos, ¿qué quieres que hagamos, no? ¿Qué quieres que hagamos? Y después, Señor, ¿quieres que caiga fuego sobre ellos? ¿Cómo era el carácter? El carácter de él era fuerte, ¿sí? Entonces Jesús los apoda hijos del trueno, ¿verdad? Eso es otro dato curioso sobre Juan. Él era un hijo de un pescador, ¿sí? Entonces se supone que también podría ser pescador. Realizó su ministerio, empezó su ministerio junto a Pedro, ¿sí? Eso lo vemos en Hechos, no lo vamos a leer porque me extiendo mucho. Y se convirtió en una columna de la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Imagínense ese Pedro que empezó siendo un hijo del trueno, así todo bravo, todo, sí, que Jesús le dijo, venga, ya lo va a apodar mejor hijos del trueno porque usted está como muy alzado, ¿sí? Y aquí y al final del libro uno empieza a darse cuenta el crecimiento y la evolución que tiene, tanto así que fue una columna de la iglesia, ¿sí? Y fue el discípulo que vivió más tiempo, ¿sí? Juan, porque escribió, imagínense, los otros escribieron un libro, bueno, pero Juan escribió 5, ¿sí? O sea, un montón. Y aquí estamos viendo que este libro lo escribió 50 años después de que estuvo con Jesús, un montón de tiempo, ¿no? Aquí ninguno tiene esa edad. ¿Sí? Y ya nos parece que hemos vivido un montón, pero no hemos vivido nada. Entonces, bueno, ¿a quién le escribe Juan esta carta? Es importante entender este contexto porque vamos a entender también qué tiene que ver con nosotros, ¿listo? En este momento en el que Juan está hablándole, bueno, primero ¿a quién le escribe? Se le escribe a unas iglesias en Asia, ¿sí? Es como yo encontré que era como una red de iglesias en Éfeso, perdón, que él cuidaba, ¿sí? Entonces él le escribe a estas iglesias. En este momento, imagínense, pasó 50 años desde que Jesús murió, es decir, había nuevos creyentes. Muchos, seguramente no todos, los otros discípulos, Mateo, Marcos, ya habían muerto, ¿sí? Él era como uno de los últimos que quedaba, ¿sí? Entonces él estaba hablándole a unos nuevos creyentes. ¿Sí? Es como si nos estuviera hablando a nosotros, ¿sí? Que somos nuevos creyentes. ¿Por qué nuevos creyentes? Porque es como otro grupo de creyentes. Juan viene de un grupo que vio a Jesús. Este grupo de creyentes al que él está hablando, que es igual a nosotros ¿lo vimos físicamente? No, ¿cierto? Nosotros no lo vimos. Entonces Juan le está hablando a a estos nuevos creyentes, ¿sí? ¿Por qué les habla de ellos? Porque, bueno, primero algo muy importante es que Juan les empieza a hablar a ellos y Juan compartió con Jesús. Juan vivió con Jesús, caminó con él, lo vio hacer milagros, ¿sí? Lo vio sanar enfermos, estuvo en su muerte, yo no sabía eso, ¿sí? ¿Alguien sabía que estuvo en su muerte? Yo leí, ¿sí? No, todos no saben, si quieren leámoslo, está en Juan 19:26. Juan 19:26. ¿Listo? ¿Quién lo tiene y me ayuda, por favor? Juan 19:26. Yo pensé que era Lu. Es que tiene la voz parecida. Cuando vio Jesús a su madre, el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Entonces, aparte de que lo vio morir aquí, que nos muestra que Jesús le encomendó a Juan, su mamá, ¿no? Impresionante, yo no sabía, pero es un dato chévere, ¿no? Juan cuidó a la mamá de Jesús, ¿sí? Y estuvo en su muerte, yo no sabía, ¿sí? Yo pensé que ningún discípulo había estado ahí. Y también estuvo en su resurrección y ascensión. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se puede decir que Juan conoció a Jesús? Sí, ¿cierto? Lo conoció muy bien, tuvo una relación con él, ¿sí? Por lo cual el evangelio de Juan, cuando nosotros leemos el evangelio de Juan, es muy diferente a los otros evangelios. Juan nos muestra algo más personal de Jesús, nos muestra más palabras de Jesús, ¿sí? Entonces, esto también yo creo que es producto de esa relación que él tenía con él, ¿sí? Que él tuvo con Jesús. Entonces, bueno, y en esta carta no va a ser
diferente. En esta carta nos va a manifestar cómo tuvo esa comunión o esa relación con Jesús y qué resultado tuvo con las demás personas y su entorno. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces ahora sí vamos a leer Primera de Juan del 1 al 4. Leámosla todos, leámosla todos. Por favor, busquémosla y la leemos todos. Ahorita leo, ahorita leo. ¿Listo? Entonces, por favor, los invito a que lo leamos todos. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Listo. Entonces, tal vez muchos de nosotros a lo largo, o a las personas a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, se preguntan, o muchos hemos tenido dudas de si Jesús vino, si es real, si no, si realmente murió en la cruz, si no, ¿sí? Si María era su mamá o no. Seguramente muchos hemos tenido en algún momento dudas como esas, ¿no? Que se generan, ¿por qué? Porque nosotros no lo conocimos, tal vez en ese momento, ¿sí? Y porque Juan en este momento le está hablando a unos nuevos creyentes, ¿sí? Pero aparte de eso, en este momento, esperen que ahora me perdí. Ya. Hoy, ¿cuántas generaciones han pasado desde que murió Jesús? Más o menos. ¿Por ahí unas 25? Bueno, sí, yo creo más o menos. Imagínense, ¿será que pueden haber dudas? ¿O no? Obvio, hay un montón de dudas, ¿sí? Y a estas personas a las cuales le está hablando Juan, no son diferentes a nosotros, no son tan diferentes a nosotros, porque habían pasado 50 años después de que Jesús, aproximadamente, después de que Jesús había muerto, entonces estas personas se levantaron como nosotros, ¿sí? Creyendo de lo que seguramente estaban escuchando, ¿sí? Pero entonces, ¿a qué viene Juan a hablarle a estas personas? Él viene a hablar de estas personas, ¿por qué? Porque también durante ese tiempo se había levantado un movimiento o muchos movimientos. Yo no soy tan perfecta para explicar esto, pero bueno, voy a tratar de hacerlo fácil. Eran como unos falsos maestros, ¿cierto? Que hablaban acerca de Jesús, de quién era, de si venía en un cuerpo, de si no, de si. Eran como un movimiento gnóstico. ¿Alguien sabe cuál es ese movimiento? ¿O han escuchado? ¿El gnosticismo? ¿Alguno allá atrás me quiere ayudar? ¿No? El gnosticismo, bueno, pues este movimiento se había levantado y ellos decían que, lo voy a tratar de hacer sencillo, ellos decían y hablaban sobre quién era Jesús, si realmente era divino o humano o cómo había venido, o sea, como que especulaban un poco. Lo que decían era que no era concebible que Jesucristo pudiera ser divino y asociarse a un cuerpo material a la vez. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos pensaban que si Jesús era hijo de Dios y vino y se manifestó, no pudo hacerlo en un cuerpo, ¿sí? O sea, ellos pensaban que solamente era el Espíritu. Por esa razón surge la doctrina del cuerpo aparente de Cristo, según la cual la divinidad no pudo venir en carne, sino que vino en espíritu mostrando a los hombres un cuerpo aparentemente material. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos pensaban que Jesús no tenía un cuerpo, ¿qué? Físico, o sea que Jesús no había venido en un cuerpo palpable y físico, ¿sí? Si es ahí, no sé si alguien quiere complementar y me ayuda allá atrás de los grandes de este salón. O si está bien, así lo entendieron, más o menos, ¿sí? De los grandes aquí, no. Bueno, ya, por
Hola, yo soy... no, es que sobre eso, digamos que una de las cosas que ellos pensaban y que esta filosofía había dicho era que Jesús no había podido ser como concebido de una virgen. Entonces que él sí era hijo de José y de María y que él había recibido la divinidad en el momento del bautismo, no que él había descendido y que él había sido concebido divinamente mediante una virgen. Fue más claro, ¿sí entendieron? ¿Sí? ¿Sí? O sea, lo importante, igual, es un movimiento que decía que Jesús estaba hablando cosas de Jesús, ¿sí? Cosas de Jesús. Y es por esto que Juan empieza a escribir esta carta y las otras dos cartas, pero en especial esta. Eso es lo importante que quiero que entiendan hoy, ¿sí? No se pongan a estudiar el gnosticismo porque después no. ¿Listo? Entonces, entonces Juan empieza a escribirle a estos creyentes, acuérdense, eran personas como nosotros, ¿sí? Y les empieza a hacer ver, ¿sí? A dejar ver quién era Jesús, de acuerdo a las evidencias que él compartió y que él tuvo, ¿sí? Con él, o sea, las vivencias y todo lo que él vivió con él. Entonces, vamos a leer el primer versículo de Primera de Juan. ¿Quién me ayuda? Por favor. Solo hasta la primera coma. Allá va a leer Nico atrás. Solo hasta la primera coma, Nico. Por favor. No obliguemos a nadie a leer, por favor. Dice, que no obliga a su hermana a leer. Dice, lo que era desde el principio. Listo. Entonces aquí Juan, en este versículo Juan empieza recordándoles algo y empieza a decir una frase, lo que era desde el principio. ¿Listo? Vamos a ir a Génesis 1.1 y Juan 1.1. ¿Alguien que me ayuda con Génesis 1.1 y Juan 1.1? Dice Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y Juan 1.1? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, en esta primera, frase, Juan está hablando de un ser que era ¿desde dónde? Desde el principio. ¿Listo? Nos está hablando de un ser que era desde el principio. Si quieren, por favor, leamos. Ay, se me olvidó. Juan 1.14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces él nos está diciendo que había un ser desde el principio, que ¿qué pasó con ese ser? Se hizo carne. ¿Listo? Sigamos, volvamos a Primera de Juan. ¿Qué dice después de la coma, Nico? Ayúdame. Vuelve a leer, por favor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces él dice que ese ser que era desde el principio, que vino y se hizo carne, dice que él lo vio, dice que lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes el verbo de vida. O sea, él está diciendo aquí que él tuvo contacto con ese ser que era desde el principio y se manifestó, ¿sí? Eso es lo que hasta ahora va diciendo. Estamos haciendo como un estudio, ¿listo? Entonces, ¿qué le destacan de ese versículo? ¿Qué podemos destacar? Importante. ¿Qué pasó con Juan y Jesús? ¿Qué pasó? Que lo vio, que lo escuchó, que lo tocó. ¿Cierto? Él especifica algo que pasó, ¿sí? Algo que pasó él con Jesús. Esto es muy importante, tengámoslo ahí, ¿listo? Por favor, leamos Lucas 1.1. Y alguien que me ayude con Hechos 4.20. Si quieres, Juanes, ayúdame con Hechos 4.20. Juanes. Sí, Juanes. ¿Ya? Era James. Lucas 1.1 y Hechos 4.20, por favor. Lucas 1.1 dice, puesto que muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros. Juan dice lo que hemos visto porque él no fue el único que lo vio, ¿sí? Aquí Lucas está diciendo que él también tiene cosas que decir, ¿listo? Y en los evangelios vamos a ver que ellos también lo vieron. Por eso Juan dice lo que hemos visto,
¿sí? No dice lo que yo he visto, lo que yo he oído, lo que yo no, él dice lo que hemos visto. ¿Y qué dice Hechos 4:20? ¿Me ayudas? Mira. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí está hablando Pedro y está hablando Juan, ¿sí? Y ellos dos los tienen en este momento frente al concilio, que era como, no sé, como un juzgado o algo así, es un ejemplo, ¿sí? Y los tenían ahí, pues los tenían en la cárcel y entonces los llamaron como a un tipo de juicio, entonces les dijeron, ustedes tienen que callar, cállense, dejen de hablar lo que están diciendo. Ellos lo que se la pasaban era hablando de Jesús. Y entonces ellos, los sacerdotes le dicen como, cállense, tienen que ustedes dejar, les vamos a soltar, pero ustedes tienen que dejar de hablar y de decir. Y ellos entonces dicen lo que nos leyó Juanes, ¿listo? Ellos dicen, es imposible callar lo que hemos visto, es imposible, ¿sí? Entonces, esto nos rectifica o nos afirma que realmente Jesús estuvo con Juan, ¿sí? Juan lo que nos quiere decir es que vean, yo vi a Jesús, yo no me puedo callar, yo les vengo a hablar de algo que yo vi, ¿sí? No algo que inventé. Entonces, ahí vamos, versículo 2. Por favor. ¿Lo leo? Bueno, perdón. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, estos primeros dos versículos son como un pequeño resumen y pareciera que dijera lo mismo. Entonces, el primero nos está diciendo que lo que era desde el principio, o sea, había un ser eterno, se manifestó. Eso es lo que nos dice en este segundo versículo, ¿sí? Se manifestó. Vamos, por favor, a Juan 14:6. James. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. ¿Por qué este versículo? Porque en el versículo 2 de Juan dice, porque la vida fue manifestada. Y Jesús aquí en este está diciendo que ¿quién es la vida? Él. Jesús es la vida, ¿sí? Y Juan 1:14 ya lo leímos. Leamos Juan 1:18, por favor. No me saboteen, por favor. Juan 1:18. ¿Quién me ayuda? Aquí, ¿tu nombre me lo recuerdas, por favor? Ana María, aquí adelante, por favor. Juan 1:18. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Porfa, Ana, léeme nuevamente Juan 1:14 y después lee 1:18, por favor. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús se manifestó ¿para qué? Para dar a conocer al Padre. Cuando muchas veces preguntamos o nos preguntan, ¿para qué vino Jesús? ¿Qué es lo que realmente decimos? Para salvarnos, para que perdone nuestros pecados, pero aquí ¿qué estamos viendo? Fue para darnos a conocer a Dios, ¿sí? Esto es muy importante. Vamos al versículo 3 de Primera de Juan, porque ya este es el versículo como central. ¿Listo? Que va a resumir lo que ya acabamos de leer. Versículo 3, si quieren yo lo leo. Dice, lo que hemos visto y lo que hemos oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, vamos hasta la segunda coma. Lo que hemos visto y oído os anunciamos. ¿Listo? Vamos a quedar hasta ahí. Y vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? Necesito 8 personas que me ayuden con una actividad. 8, sí.
Las voy a escoger unas democráticamente, otras... ¿Quién quiere? Entonces ven Nico, ven Juan y vengan los tres, porque Dios santo, si no, ¿quién se los aguanta? Van tres. Ven James, ven Ana, por favor. Todos miran hacia abajo, ¿no? Todos se hacen así los que están haciendo algo. No es para nada malo, es algo chévere. Ven Isa. Van 2, 4, 6. Faltan 2 personas. Natalia, sí, ven. Y ven... no. Ven Juanes también. Juanes. Listo. Entonces, les voy a pedir un favor a ustedes, los que quedaron. No usen el celular, es de mala educación. No, mentiras. Necesito que dejen sus cositas ahí y se hagan al otro lado de esa puerta que ven en la mitad, ¿sí? Por favor. Ay, las cositas con las que se vendaron los ojos, por favor, ¿me las pueden dar? ¿O se las pueden dar, Aleja? Mientras tanto, James y Ana nos van a contar qué experiencia tuvieron aquí. ¿Listo? ¿Qué viviste acá? Pues nada, entramos y nos dieron primero 4 cosas para probar, pero no solo para probar, o sea, las podíamos ver y las podíamos tocar. Fue manzana, pera, uchuva y durazno. Luego nos dieron para oler, nos dieron pues, una canasta de uchuvas, las podíamos ver también, las podíamos tocar, eran uchuvas. A uchuva. ¿De qué color era la manzana? ¿De qué color? Pues como... ¿De qué color era la manzana? Se me olvidó. ¿De qué color era la manzana? Para los que probaron manzana. Pues sabía como a verde, pero era como raro. ¿No la viste por fuera? Era roja, pero sabía verde. No, pero la manzana no estaba. No, es blanca. Es blanquita. Les mostré, no, la grande quedó. Eso fue un error aquí de logística. La manzana era verde, ¿listo? Sí, era verde. Ok, listo, sigue tu descripción. Sigue tú en tu descripción. ¿Qué pasó? Ok, espera. Ok, después los tocamos. Ok, después de los olores nos dieron unas frutas para palpar. Entonces pues nos dieron un kiwi, una mandarina. No, la mandarina también era para oler. Y nos dieron pitaya y es que no me acuerdo, son difíciles. Y, ¿Eran naturales o eran artificiales? no, naturales, creo. Listo. Muy bien. O sea, ellos no me sirvieron mucho, la verdad, para el ejercicio. Bueno, gracias, se pueden sentar, gracias. Por ayudar. Sí, ya, gracias. Al final rifamos las frutas que quedaron. Bueno, listo. Vemos una diferencia entre lo que pasó acá, entre cómo fue el anuncio de cada una de las personas. ¿Sí hubo diferencia o no hubo diferencia? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? Alguien que no sea Hugo. Tú. Ahí viene el micrófono, préstamelo, porque préstame el micrófono. ¿Y me recuerdas tu nombre? David. David. Pues lo que yo vi es que la primera pareja estaba muy confundida con todo. Pero, y bueno, y uno, o sea, la del lado izquierdo había probado o olido 2 y el del derecho 3. Y las que siguieron también 2, 3 y aquí ya ellos últimos creo que 3, los dos. Pero lo que yo vi es que, o creo que entendí, que unos solo pudieron oler, otros solo pudieron tocar y los últimos vieron. Entonces la información más completa estaba en los últimos. En los últimos. Pero ellos no solo vieron, ¿no? Ellos hicieron ¿qué? Todo, ¿cierto? Tocaron, muy olieron. Bien. Bueno, muy bien. Vamos entonces a ver esto que tiene que ver con el tema, que es obvio, ¿cierto? Tal vez para muchos ya saben, pero también que tiene que ver con nosotros y Dios. ¿Listo? Vamos a volver a Primera de Juan y leer el versículo 3. Uno, 3. Vamos a leer hasta la segunda coma.
Voy a leer. Primera de Juan 1:3, voy a leer. Dice Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hicieron aquí ellos? Vieron, palparon, hicieron, y después, ¿qué fueron a hacer? Anunciar. ¿Fueron diferentes los anuncios? ¿Qué es anunciar? Dar una noticia de algo, ¿listo? Entonces ellos estaban dando una noticia, unos decían, no, yo comí algo, no sé qué era, no. La noticia fue como si fuera, no sé, un terremoto, ¿dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Tembló o no tembló? La persona decía, no, no sé. O sea, esa noticia no sirve, ¿sí? No sirvió mucho. Pero los últimos, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la descripción de los últimos? Fue más clara. Seguro si ustedes les hacen más preguntas, ¿ellos van a responder o no? James falló ahí con la respuesta, pero seguramente sí. Fallé. Ellos sí. Lo que Juan está haciendo es esto mismo, ¿sí? Juan está diciendo, lo que yo vi, lo que yo palpé, ¿qué fue lo que vio él? ¿A quién? A Jesús, a ese verbo que se hizo carne. Le está diciendo esto a unas personas que, acuérdense, están en un movimiento en donde ellos creen, no, Jesús no viene de Dios. Jesús recibió un poder de Dios, pero él no viene de Dios, ¿sí? Juan les está diciendo, yo lo vi, yo estuve con él, ¿sí? Entonces, está testificando, ¿sí? Él no se está callando, él está diciendo lo que realmente él compartió. ¿Por qué? Porque Juan tuvo una experiencia. Si James y Ana no hubieran comido, no hubieran palpado, no hubieran tenido esa experiencia, no hubieran podido dar un anuncio o un testimonio como lo dieron, ¿cierto? Eso mismo está pasando con Juan. Juan vivió con Jesús, Juan caminó con él, Juan lo vio hacer milagros, ¿sí? Juan se recostó, era amado, tanto así que él se recostó, hay una parte en la palabra donde dice que él recostó su cabeza en la cena. Imagínense, o sea, él estuvo al lado de Jesús, ¿sí? O sea, ¿quién de ustedes va a hablar de algo que es mentira? Peligrando que lo maten. ¿Alguno haría eso? Yo creo que ninguno, ¿cierto? Ninguno va a asegurar algo que no es verdad si está en peligro su vida. Pero vimos que Juan lo hace, ¿sí? Y aquí se los está recordando a estos creyentes nuevos, les está diciendo que lo que hace que él tenga esa seguridad para dar testimonio de Jesús es que él tuvo una relación con él, ¿sí? Que él tuvo comunión. Esa es la palabra que en esta primera parte nos enseña Juan, ¿cierto? Que Juan tuvo comunión y es lo que nos manda ahora a nosotros, ¿sí? Entonces dice, Juan tuvo una relación tan cercana con Jesús que ahora él puede dar la noticia con tanta seguridad. O sea, él puede salir y gritar y decir, Jesús es real, yo lo vi, y nadie le puede decir que no es así. ¿A cuántos de nosotros hoy nos está pasando eso? ¿A cuántos de nosotros hoy tal vez estamos seguros de que Jesús es real? No solo porque Jesús ya no está, obvio, pues si yo no voy a decir, no, Jesús lo vi, pero Jesús nos dejó ¿qué? Su palabra. Y no solo eso, Jesús nos dio ¿qué? Su espíritu. Jesús seguramente ha transformado la vida de cada uno de nosotros, y si no, lo está empezando a hacer. Hoy cada uno de los que estamos aquí no es el mismo de lo que era, no sé, al inicio de año, o sí, o hace 2 años, o hace un mes. Pero eso no es gracias a nosotros, eso es ¿qué? Porque hemos tenido una relación con Dios, ¿listo? Pero entonces eso es lo bonito y ese es el otro mensaje de esto. No solamente Jesús vino para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna, sino la palabra hoy nos está diciendo que Jesús vino ¿para qué? En el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros ¿qué? Tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Para qué vino Jesús? Para que nosotros pudiéramos tener una relación con Dios, y eso a veces se nos olvida. A veces nosotros solo vamos a Jesús pensando que Él solo perdona nuestros pecados, que Él solo nos da vida eterna. Sí, obvio, Él nos da todo eso, pero es que Él no quiere que nos quedemos ahí. Yo sé que esto tal vez lo hemos dicho y lo hemos escuchado muchas veces, que nosotros les decimos, tenga una relación con Jesús, tenga una relación con Jesús. Lo que nos está mostrando Juan es que en serio nos está haciendo un llamado, tenga una relación con Jesús. ¿Para qué? ¿Qué es comunión? ¿Qué significa comunión? ¿Alguno sabe? David, ahí tienes el micro. Bueno, lo que yo entiendo por comunión es una común unidad o una común acción, o sea, tiene que haber 2 partes que se unen y hablan lo mismo. Muy bien. Comunión viene la palabra koinonía, ¿sí?
la palabra koinonía. Eso significa compañerismo, significa participación unida, que es lo que nos está diciendo, y es una relación en la cual dos partes tienen alguna cosa en común, Entonces aquí Juan nos está diciendo que Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él, con Dios, ¿a través de quién? ¿Quién es la cosa en común? Bueno, la cosa no, ¿quién es la persona en común? ¿Quién es la persona en común? Jesús, ¿sí? O sea, esto a mí me parece súper porque realmente, chicos, es que Dios nos está diciendo hoy, yo quiero tener una relación con ustedes. O sea, ¿ustedes imaginan eso? O sea, es realmente Dios mismo diciendo, vea, yo envié a su hijo para que lo salve, para que le perdone sus pecados, pero yo no me quiero quedar ahí. Yo quiero tener una relación con usted. ¿En qué se basa una relación? En que yo hablo con la persona, en que yo lo conozco, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere, que tengamos una comunión, ¿sí? Vamos a leer 1 Corintios 1:9, por favor. Y alguien que me ayude con 1 Corintios, bueno, ahí no, 10:16. Primera de Corintios 10:16. 1:9, perdón, y 10:16. Nata, vas a leer la primera, ¿sí? 1 Corintios 1:9. 1:9 dice: Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por la que fiel es Dios porque fuimos llamados ¿a qué? A la comunión. A tener una comunión, a tener una relación, ¿sí? Fiel es Dios, Dios es bueno, no solo perdona nuestros pecados, no solo nos da vida eterna, sino que Él quiere que nosotros tengamos una relación con Él. ¿Qué dice 1 Corintios 10:16? Allá atrás. ¿O quién me... 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Pero es que eso es una pregunta. O sea... Yo leo. Sí, porque ahí está diciendo todo lo contrario a lo que estoy diciendo. Léelo, porfa, con el acento. Ok, dice: La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Esto qué quiere decir? Que esta comunión es basada ¿en quién? En Jesús, en su sangre y en su carne. Esta comunión que yo puedo tener con el Padre, esta relación, es solamente a través de Jesús. Yo sé que esto lo hemos explicado muchas veces, pero tal vez no habíamos explicado esto o no lo habíamos visto así. Yo no lo había visto así, ¿sí? O sea, yo no lo he visto tan claro de que sí, o sea, uno tiene lo que les digo, uno tiene claro que Dios quiere estar conmigo, sí, pero es que aquí o sea, esto es demasiado claro, ¿sí? Y hay muchos otros versículos de la palabra donde Dios nos muestra que Él quiere tener una relación con nosotros, ¿sí? A través de su Hijo. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es que Él también quiere que nosotros, que esa comunión o esa relación sea tan fuerte que vivamos sus sufrimientos. Por favor, leamos 1 Pedro 4:16. O sea, la primera parte de esa comunión es en nuestro espíritu. Es decir, Él me quiere dar vida, Él quiere que yo tenga una relación con Él. La segunda parte es que no solamente yo me quede ahí, sino que Dios quiere que yo sufra con Él. Suena cruel, pero pues es algo bueno, ¿no? 1 Pedro 4:13. Yo la leo. 4:13, perdón, tenga misericordia. Aquí Lili va a leerlo, por favor. 1 Pedro 4:13. 13. Dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, aquí nosotros también no solo compartimos lo bonito, sino también tenemos que gozarnos y tenemos que vivir esa relación, aún en lo feo, ¿no? Aún en cuando que eso le hemos hablado, aún en cuando nos rechazan, aún en cuando nos dicen cosas por ser cristianos, ¿sí? Pero eso hace parte de esa relación, ¿sí? Y también implica una relación con los hermanos, ¿sí? La primera parte en la comunión con Dios es la parte espiritual, ¿sí?
La segunda es también mi carne, o sea, yo tengo que soportar sufrimientos, ¿sí? Por esa relación con Dios. Y la tercera es que yo tengo ahora que tener una relación y una comunión con mis hermanos, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ver a lo largo de esta carta de Juan, porque es que Juan a estas personas que eran nuevos creyentes les está diciendo, los dos primeros versículos que les está diciendo, vengan, yo vengo a dar evidencia de quién vino y les voy a hablar de él, pero ¿para qué? Para que ustedes vayan y ¿qué? ¿Qué fue lo que ellos hicieron cuando estuvieron acá y salieron? Anuncien, para que ustedes vayan y anuncien. ¿Pero qué? ¿Yo qué voy a ir a anunciar? Lo que hoy leí, lo que me sé, me sé el versículo Gálatas 2:20, juntamente estoy con Cristo crucificado, yo voy a anunciar eso. Pero ¿eso es lo que yo anuncio? Si yo no lo vivo, ¿yo puedo anunciar eso? ¿Qué pasó aquí? Ellos anunciaron ¿qué? Lo que vivieron. Unos vivieron poquito, otros vivieron mucho, pero eso fue lo que fueron a anunciar. Nosotros no podemos ir a anunciar lo que no hemos vivido. Por eso Juan es tan claro y le está diciendo, vea, yo lo vi, yo lo palpé, yo no estoy anunciando algo que yo no hice, ¿sí? Pero ahora usted vaya y haga lo mismo, ¿sí? Nosotros debemos no solo ir y predicar y decir, sí, Jesús lo salva, sí, Jesús lo salva, sí. O es que Dios es maravilloso, es que sí, yo no lo estoy sintiendo. Porque eso no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? ¿Para qué anunciamos? Vamos a leer el versículo 4. Ya para terminar. Bueno, perdón. Antes de leer les estaba diciendo que también, entonces, compartimos la parte espiritual, sus sufrimientos y también el hecho con los hermanos, ¿cierto? ¿A esto qué me refiero? A que lo vimos hace 8 días en la oración cuando orábamos unos por otros, ¿no? Decíamos, si un hermano se duele, pues yo me duelo. Pero no solo eso, era tan la comunión que ellos tenían, que en Hechos, leanlos muy chéveres el libro, decía que ellos vivían todos igual, es decir, allá no era que yo tuviera más que él o que él tuviera más que nada. Todos era tan bonita esa comunión, o sea, esa relación entre hermanos, que realmente se amaban y se preocupaban por cómo estaba él y todos vivían igual. Dice que todos tenían lo mismo. Eso es genial, ¿no? Porque no habrían envidias, no habría como, no sé, este tiene más, este quiere, no sé qué, los tenis, los últimos zapatos, el último celular. O sea, eso también a veces nos aleja de tener esa relación con mi hermano. Eso también nos aleja. Entonces, eso era algo que también pasaba en la iglesia, que yo sé que en estos tiempos es muy difícil, pero que realmente también eso lo tengamos en nuestra mente como una meta, poder ayudar al otro, ¿sí? Con lo poco o mucho que tengamos. Vamos entonces a ver, ¿para qué nos sirve esto de tener comunión? ¿Por qué es tan importante que yo vaya y anuncie lo que yo he vivido? ¿Por qué? Versículo 4, ¿quién me ayuda? Dice, estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completado. ¿Qué significa gozo? ¿Qué me puedes decir? Tú dices alegría, y se dice alegría atrás, ¿quién me ayuda? Plenitud, por allá atrás. Andrés, ¿qué es el gozo? Es como una plenitud en la que se tiene una verdadera satisfacción y, digamos, sí, plenitud en el ser. Más allá de una emoción, digamos, pasajera o momentánea, el gozo es una garantía de una verdadera comunión con Dios. Listo, muy bien. Aquí decían alegría, ya si quieres déjame para terminar. Y vas a decir, bueno, dale, habla Nico, dale. No era tan importante, pero gracias. Pues sí, el gozo es como, por ejemplo, lo que siente un niño cuando el papá le promete un dulce y le da el dulce. O sea, el gozo es cuando algo se completa, ¿sí? Ok, listo, muy bien. Muy bien ese ejemplo y me encanta que hayas dicho eso. Gracias, muy bien en el aporte. A ver, aquí dijeron que el gozo era alegría. Uno muchas veces puede decir, no, estoy gozoso. Uno lo relaciona con ¿qué? Con alegría, ¿cierto? O con cumplir una meta, ¿sí? Pero realmente el gozo es plenitud, ¿sí? Y la plenitud, yo encontré algo muy chévere porque en la versión, cuando uno estudia, digamos, la Biblia interlineal, algo así, me salió una palabra y es para que vuestro gozo no sea cumplido y haya plenitud entre ustedes, algo así. Entonces yo busqué la palabra plenitud y me decía que era llenar un hueco,
¿Sí? ¿Qué viene a hacer Jesús en nosotros? Él llena ese vacío que nada en este mundo nos sacia. El gozo es la plenitud. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Nosotros a lo largo de la vida estamos buscando, y ustedes seguramente estamos preocupados por nuestra vida y llenarla de cosas para que nos den alegría. Desde niños puede ser un dulce, cuando somos adolescentes estamos tratando de encontrar ese gozo y esa plenitud en muchas cosas, puede ser, no sé, en terminar el estudio, pero después salimos y no sabemos qué estudiar, después entonces lo buscamos en drogas, en sexo, ¿cierto? La juventud es así y hoy en día es peor, ¿verdad? No la encontramos, después crecemos más y entonces queremos buscar esa plenitud o que se llene ese hueco en nuestro ser con el trabajo, ¿cierto? Con una casa, entonces quiero el último carro porque es más chévere, ¿sí? Pero ya me cansé de ese carro, quiero un carro más chévere, porque lo que decía Nico, eso no es plenitud, eso no es gozo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando a ese niño se le da ese dulce, o sea, cuando nosotros recibimos algo que tal vez queremos en este mundo, después vamos a querer otro. Si el niño quiere un dulce, después ya quiere 2 dulces, ¿sí? Después ya quiere la bolsa de dulces, ¿sí? Si nosotros nos dan algo, queremos después más y más y más y más y nada nos va a saciar. Entonces, o sea, miren chicos, hablamos alguna vez aquí de que, o sea, hay personas que se les va la vida tratando de llenar esa plenitud y ese hueco con otra cosa de este mundo y no la llena y su vida termina en muerte real, ¿sí? ¿Hay cuántos jóvenes se suicidan hoy en día? No traje una cifra, pero seguro ustedes saben que son muchos, ¿sí? Hace poco se murió una persona en la universidad, ¿no? Se murió ya, no pasó nada. Fue ese día, nos pusimos tristes, la noticia, ¡ah, terrible! Pero se murió, ya no hay nada que hacer. Buscando que la plenitud, hay niños de 13 años, yo tengo una sobrina de 13 años, que se mueren. La vez pasada vi una noticia en esto de esos programas que dan los domingos en la noche, que los odio, que son así como de eso. Son horribles, los odio, o sea, perdón si a alguien le gusta, pero en serio uno el domingo sale, trata de estar tranquilo, y lo único que llega a ver son noticias horribles. Y yo veía una noticia donde una niña de 13 años, por tomarse una selfie, se había parado en un balcón y se cayó y se mató por tomarse una selfie. Es real esto que les estoy diciendo. Yo no lo puedo creer. O sea, yo creo que si alguien le cuenta esto, uno dice, uy, no, mucha idiota, ¿cómo va a hacer eso? Lo peor es que se tomó la selfie y está subida en redes. Pero ella después de esa selfie se mató. ¿Sí? ¿Cuál era su plenitud ahí? Tener muchos likes. ¿Y a qué lo llevó eso? A nada. Nada de este mundo nos puede dar ese gozo. Juan nos está diciendo, vea, tenga relación con Dios. ¿Tenga relación con Dios a través de quién? A través de Jesús. Y usted va a experimentar el verdadero gozo. Yo, ¿por qué les digo esto? Porque les decía hace un rato que no vayamos a hablar de lo que nosotros no hemos vivido, porque no va a haber gozo. ¿Sí? Ahí no va a haber gozo. No hay nada más bonito que si ustedes están viviendo poquito, mucho con Dios, ustedes vayan y anuncien eso. Miren, la persona, se les va a notar el gozo, se les va a notar ese gozo, porque ustedes ya lo han experimentado. ¿Sí? No hablen solo por hablar y llenar, porque eso no les va a dar gozo. Y uno de los propósitos por los cuales Juan escribe esta carta es que dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea ¿qué? Sea cumplido. Ludo estuvo aquí en una charla hace un tiempo y él hizo un ejercicio de una botella, ¿se acuerdan? No se trata tener una relación con Dios, no se trata en cuánta palabra yo sé, ¿sí? No se trata en cuánto tengo aquí. Él nos hacía un ejemplo de una botella que a mí me quedó, gracias Lupe, y era cuánta palabra hay ahora, en este mismo tiempo, si todos nos tuvieron, imagínenlo, cuánta palabra hay de Dios en cada uno de ustedes, si la pudieran dibujar. Cierren los ojos y imaginen cuánta palabra medida ustedes tienen, él nos decía eso, ¿no? Y ahora, ¿cuánta palabra de ustedes, de esa palabra que tienen, obedecen? Realmente, no dicen, obedecen. Porque nosotros podemos decir un montón de palabras, pero ¿cuánta estamos obedeciendo? Esa que obedecemos es la que realmente está haciendo que tengamos una comunión con Dios. Yo saqué una frase y no es cuánta palabra conozco, sino cuánta pongo en práctica la que me lleva a la verdadera relación con Él. Eso es lo que me lleva a tener una comunión. Tal vez muchos dicen, no, pero ¿cómo hago? Miren, oren, lean la palabra, acérquense a Él. Sí, la vida eterna es conocerlo, pero no solo conocerlo de palabra, conocerlo realmente.
No importa si es mucho, no importa si es poquito, no importa si están empezando o si ya llevan un montón y saben un montón y tienen mucho gozo, severo, sí, lo pueden compartir a muchas personas. Pero hoy realmente lo que Juan nos está llamando es eso, la única forma de tener gozo no es basada en las circunstancias que vivamos a diario. Si usted se alegra por tener, no sé, porque le está yendo bien en el colegio, súper, no le estoy diciendo no lo haga, pero no piense que esa es la plenitud. No cambie eso por conocer y vivir en Jesús, no lo cambie. Es lo que hoy les traigo como mensaje, ¿sí? También, si hoy alguno tal vez está buscando esa plenitud en cosas pasajeras, no la va a encontrar. Si quiere buscarla, pues bueno, búsquela. Como les decía al inicio, aquí estos creyentes a los que les habla Juan tenían muchas dudas. ¿Por qué? Porque vinieron otros a decirles un montón de cosas. Seguramente eso nos pasa hoy en día, sí. Hoy en día muchas personas hablan de Jesús miles de cosas. Y nos dicen, no, es que Jesús no, es mentira, no sé qué, nos dicen muchas cosas. Y es bueno tener dudas, pero no es bueno quedarnos con las dudas. Hay una película que nos recomendamos, Ricardo me dice, sí, recomienda. El caso de Cristo es una persona que empezó a investigar, no porque tenía dudas, sino porque quería hacer que su esposa dejara de creer en Jesús, ¿sí? Y él no solamente busca en evidencia en su palabra. Claro, todo lo que nosotros necesitamos saber de Jesús está aquí. Pero miren, históricamente también hay evidencia, ¿sí? Científicamente también hay evidencia, que todo nos va a llevar a lo que dice acá. Si tienen dudas, búsquenlas, sácienlas, pero no piensen que ya uno se las sabe todas, ¿no? No piensen eso porque no lo sabemos. O sea, vivamos realmente la palabra para que podamos tener una comunión con el Padre y podamos experimentar ese gozo, ¿vale? Es imposible en nuestras fuerzas, por eso Dios envió a Jesús. Y hoy Dios les dice nuevamente y nos dice nuevamente a cada uno de nosotros, chicos, Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Dios quiere tener una relación con Isa, quiere tener una relación con Michael, quiere tener una relación con Andrés, con Daniela, con Ana, con cada uno de nosotros, ¿sí? Si tú viniste por primera vez, hoy el mensaje es que Dios quiere tener una relación contigo a través de Jesús. Y te invitamos a que lo conozcas y puedas acercarte, ¿sí? Porque no va a haber más gozo en otra cosa, no hay más gozo, no hay gozo en otra cosa. Y realmente, chicos, experimentar el gozo es, o sea, en serio es el gozo. No hay alegría mayor, no hay dinero que pueda cambiar eso. Y yo no lo he experimentado un montón, quiero experimentarlo más, ¿sí? No quiero que piensen, ay, no, yo vaya, no, para nada, sino que les digo que ese poquito que tal vez a veces he experimentado, es más que cualquier otra cosa que me ha pasado. Entonces, el llamado hoy es a ese. Entonces, si quieren, oremos para terminar. Y ya. Y los invitamos a seguir el otro sábado con el estudio, que va a estar muy chévere. Vamos a ver las evidencias, cómo Juan nos va a ir mostrando poco a poco las evidencias que debería tener un cristiano, un verdadero cristiano, seguidor de Cristo, para lo que les decía al inicio, poder tal vez nosotros mismos evaluarnos un poco si estamos haciendo las cosas bien conforme a la palabra o no, ¿listo? Entonces, si quieren, pongámonos de pie y oramos, por favor.